La psicología de un asesino suele caracterizarse por un sentimiento de inadecuación y bajo nivel de autoestima, a veces vinculados a traumas infantiles como la humillación, acoso, abuso físico o incluso una condición socioeconómica particularmente deprimente. En estos casos, la delincuencia constituye una fuente de compensación de la que deriva un sentimiento de poder y redención social. Y el día de hoy te contaré un crimen realmente impresionante. Now, 2 days past her 20th birthday, Alyssa Bustamante is still recognizable as the teenager arrested in the fall of 2009 for the murder of 9-year-old neighbor Elizabeth Olten. If convicted of first-degree murder, Bustamante could not have been executed because of her age. Under Missouri law, the only other option was life in prison without parole. Este es el tipo de historia que puede mostrarte que el mal puede existir en todas partes, incluso detrás de lo que parece ser una cara inocente y a pocas casas de ti. Este es el tipo de historia que haría que un padre no confíe más en dejar a su hijo jugar fuera de casa. La historia tuvo lugar en San Martín, Missouri, aproximadamente una semana antes de Halloween en 2009. Nadie podría haberlo previsto. Patty Pretty y sus 3 hijos estaban pasando una típica tarde en casa. La más pequeña del grupo, Elizabeth Olten, de 9 años, se estaba divirtiendo mientras se preparaba para la próxima obra de teatro de la escuela. She was practicing her lines and doing her little songs and irritating her brother, and I was getting ready to cook dinner. De repente, alguien llamó a la puerta. Cuando la mamá fue a abrir, vio a una niña de 6 años que vivía al otro lado de la calle y le preguntó si Elizabeth podría salir a jugar. La primera respuesta de su madre fue no, ya que la cena estaría lista pronto, pero después de que ambas chicas rogaron, finalmente accedió. It's like, okay, you can go for an hour. But she had to be home by 6. Como era otoño, el sol se ponía cerca de las 6. Y Patty quería asegurarse de que su hija estuviera en casa mucho antes de que llegara la oscuridad, ya que Elizabeth tenía mucho miedo. Now, Elizabeth was not a type of girl who would walk in the woods by herself. Pero cuando llegaron las 6, ella todavía no había regresado, y Patty llamó a casa de sus vecinos, pero le dijeron que la pequeña no se encontraba allí. They told me she wasn't there. I just knew it wasn't right. They left together, and the grandmother was telling me she was never there. Patty tenía la sensación de que algo andaba mal y llamó a la policía. El departamento del sheriff del condado de Carbone llegaron a la escena en tan solo 15 minutos. Los agentes, el sheriff y Patty se dirigieron hacia el último lugar donde había estado Elizabeth, a la casa de los vecinos. Todos en la casa dijeron que Elizabeth no estaba allí, por lo que se decidió que era necesario realizar una búsqueda más exhaustiva. Se llamó a los bomberos y muchos voluntarios ayudaron a buscarla. Allí estaban presentes cientos de personas preocupadas de la comunidad que estaban decididas a traerla de vuelta a casa. El grupo se reunió por toda la zona para buscar cualquier rastro de la niña. La policía local llevó a cabo una búsqueda minuciosa en los alrededores de la casa de Patty y la casa de su vecina. They had several groups of people. They had a command post set up the road. Pero a medida que avanzaba la noche y sin ninguna señal de Elizabeth, Patty se volvía cada vez más ansiosa y sufriente. They kept telling me there was no signs of foul play. She didn't just vanish. She's 9 years old. Patty sabía que Elizabeth tenía su teléfono celular con ella cuando se fue. Entonces, las autoridades se pusieron en contacto con la compañía telefónica para tratar de entender dónde estuvo emitida la última señal, recogiendo la información producida por el repetidor. Los ayudantes del sheriff comienzan a recibir señales del celular de Elizabeth. 1, 2, y luego, unos momentos después, un tercero y el último ping desde el teléfono de la niña, localizando así la última posición en una zona del bosque detrás de la casa. En ese momento supieron que el encontrarla no sería en absoluto fácil. It's thick forest ground and it was a lot of area to cover.
Para cubrir todo el área, se llamó a aún más personas para ayudar en la búsqueda, con la esperanza de encontrar a Elizabeth lo antes posible. Creían que todavía podría estar en el área. No había manera de saber de si encontrarían a Elizabeth viva. Tal vez había sido secuestrada. Habían tantas posibilidades aterradoras que considerar que incluso el FBI fue llamado para ayudar en la búsqueda. There were somewhere in the neighborhood of about 300 volunteers from the community that came together. Mientras tanto, la familia de Elizabeth todavía se aferraba a la esperanza de que la encontrarían sana y salva. What was it like to see hundreds of people searching for your sister? Crazy, like unbelievable. Like that many people would come to look for somebody. Después de 24 horas desde que Elizabeth fue vista por última vez, la policía decidió regresar por segunda vez a la última persona que la había visto viva, es decir, a la niña de 6 años que había jugado con ella. Su nombre era Emma. What was Emma like? She was a little bit younger. They played dolls, just normal little girl stuff. They'd run around and play outside. Interrogaron a Emma afuera de la casa y la niña les dijo que habían jugado juntas, pero que Elizabeth había regresado a casa. Emma añadió más tarde a la historia que al salir Elizabeth se quedó atrapada en unos arbustos, comenzando a gritar, y su hermana, Alisa, vino a ayudarla. Alisa Bustamante es la media hermana de 15 años de Emma. Las dos, junto con sus otros 2 hermanos, vivían con su abuela Karen, que tenía su custodia. Pero los niños jugaban a menudo con Elizabeth y sus hermanos en su casa. La policía tenía curiosidad por saber dónde había estado Alisa en el momento de la desaparición de Elizabeth. She admitted that she skipped school that day, was aware that law enforcement couldn't find this girl, but stated she knew nothing about it whatsoever. Alisa no había tenido una vida fácil. Fue maltratada cuando era más joven y había desarrollado no solo un disturbo de estrés postraumático, sino también algún tipo de fascinación por la violencia. La casa de sus padres no era segura, por lo que ella y sus hermanos fueron enviados a vivir con su abuela para llevar una mejor vida. Brevemente, Alisa estuvo vinculada con la investigación por homicidio, pero mientras la policía estaba interrogando a Alisa, el caso dio un giro tanto extraño. Algunas personas se encontraron con lo que parecía ser una tumba en el bosque, donde podría estar Elizabeth dentro, mientras Alisa les dijo previamente a los investigadores que le gustaba cavar hoyos en el bosque. Okay. You just like to dig holes? And I like to climb trees. Okay. And I bury dead animals at night, so it's respectful. No había nadie en ese agujero, pero la policía todavía estaba interesada en quién lo había excavado, porque parecía ser del tamaño adecuado para una niña pequeña aproximada a la edad de Elizabeth. I'm digging a hole, my God, just dig a hole. But for a 15-year-old girl to dig a perfectly rectangle 3 by 4 or 5 square rectangle hole, it just caught a lot of people as very odd. La policía finalmente obtuvo una orden de registro para la casa de Alisa, y cuando entraron a su habitación, lo que encontraron fue bastante inquietante. Había dibujos en la pared, y entre ellos un escrito que decía: fue escrito con sangre. Algunos de los mensajes garabateados en la pared habían sido escritos con la sangre. También había un poema que hablaba de autolesiones, algo que aparentemente le gustaba a Alisa. I actually consulted one of our friends and he talked to her about it. We noticed a lot of scars on her wrists. She talked about suicide a lot. I know that she had attempted it a couple of times. Pero lo más dramático que se encontró en la habitación de Alisa fue su diario, que de hecho se convierte en la prueba más importante de toda la investigación. La última nota databa del mismo día en que Elizabeth había desaparecido, y fue cancelada con la tinta de un lapicero para que no sea fácilmente legible, por lo que el diario viene entregado como prueba, mientras la policía continuaba interrogando a Alisa. What type of person do you think would do this sort of thing to a 9-year-old girl?
sick person, like someone that, I don't know, can put down all their morals and just take an ideal girl. Así, inició a parecer cada vez más culpable. There were pauses, I believe, that were up to 45 seconds to a minute long. And you could see the stress affecting Alyssa. You could see her eyes begin to tremor and her head begin to shake. Mientras tanto, mediante el uso de la retroiluminación, la policía fue capaz de determinar lo que estaba escrito en el diario de Alyssa antes de que fuera cancelado. Y fue increíblemente impactante. Acabo de matar a alguien, lo estrangulé y le corté el cuello. Y ahora está muerta. Fue increíble. Tan pronto como te liberas del sentimiento de Dios mío, no puedo hacer esto. Es realmente emocionante. Ahora estoy un poco nerviosa y estoy temblando. Ok, tengo que ir a la iglesia ahora. LOL. Una vez que obtuvieron esta información, podrían usarla contra Lisa para intentar conseguir una confesión. Do you think they went through your diary? If they collected it, then most likely. Alyssa parecía estar bastante preocupada. Once I brought up the diary, I could see a distinct shift in her demeanor, and I think it was that point that she knew that we knew. Pero, probablemente, estaba pensando que si canceló su confesión, tenía razón. We talked a little bit earlier about technology. Mm-hmm. Even if you write something down, Yeah. it doesn't matter. Let's say you write it down in pencil, and then you take a pen and try real hard to scratch it out. Mm-hmm. That doesn't make it go away. Okay. It's still there. El investigador procedió a decir que mantener una luz sobre el papel podía permitir ver lo que estaba escrito debajo, incluso después de haberlo borrado con la tinta. Ese era el momento de dar un paso más adelante. I need to know what the truth is. Okay. We have your diary. We've read your diary, including the last entry. Y luego todo quedó en silencio, por lo que pareció una eternidad, mientras que el investigador esperaba que Alyssa finalmente confesara. We both know what we're talking about. Where's she at? I don't know. Pero Alyssa intentó fingir que no tenía nada que ver con eso. Entonces, el investigador intentó una ruta diferente y sugirió que tal vez todo esto pudo haber sido algún tipo de accidente. Y finalmente comenzaron a tener progreso. I have to know how this happened. And the most important thing is we have to know where she's at. We have to give this family some closure. Just like if this is your little sister, you would want closure. This family needs closure. Okay? Let's start at the beginning. Is this something that was planned out, or was this just an accident? It was an accident. Finalmente, Alyssa admitió que sabía más sobre todo lo sucedido con Elizabeth, mucho más de lo que inicialmente había dado a entender. Ahora era solo cuestión de llegar a los detalles, y no pasó mucho tiempo para que Alyssa rompiera en llanto. This is a starting point then. It's kind of what I thought. Why don't we start with what happened? Alyssa luego comienza a exponer la cronología de los eventos que ocurrieron. Había regresado a casa de la escuela a las 3:30
y luego se fue al bosque. Was there in the forest? Yes. Was she alone? Yeah. Okay. We decided to go hang out. It was a nice day. We were just messing. Take your time. We were just messing around. And she fell. She died. I didn't know what to do. Contó que había quemado el cuerpo de Elizabeth, pero esto era una mentira, y después admitió haber excavado el hoyo que se había encontrado anteriormente. A pesar de todo, todavía estaba tratando de contar la historia como si todo hubiera sido un accidente. Estaba tropezando con los detalles y su culpa se hacía cada vez más evidente. El investigador le explicó que no había ninguna razón para mentir, porque con la autopsia se revelaría la verdadera causa de la muerte. How did she die? Like, didn't she die? How did she die? 9-year-old girls don't just die. We were messing around. But she fell back and hit her head. Was her throat? Quello che seguì fu sufficiente a far crollare completamente la nonna di Alyssa. Grandma? Oh my God! Lo que sigue es suficiente para que la bola de Alyssa se desmorone por completo. La pobre Karen recibe ayuda para salir de la sala de investigación mientras solloza y trata de comprender que su sobrina es una asesina. Mientras tanto, el investigador continúa tratando de obtener más información de Alyssa. I think you dug the hole ahead of time. Because you knew you were going to kill her. I think you tried to dig the hole, like I said. You realized it was too hard to dig down that far. And I think you got out there. You knew you were going to kill her. And then you cut the rope. Is that what happened? Yes. Y así, Alyssa finalmente confesó el asesinato de Elizabeth. Admitió haber usado un cuchillo de cocina para apuñalar a la niña varias veces. También explicó que el hoyo que había cavado previamente a la preparación del asesinato no fue lo suficientemente profundo para el cuerpo de Elizabeth. Por lo tanto, tuvo que cavar otra. Pudo indicar la ubicación de esta tumba en un mapa, y ahí es donde la policía finalmente encontró el cuerpo de la pobre Elizabeth. Aunque si Alyssa bien acusada y arrestada por homicidio, parecía que todo estaba resuelto de buena manera. Pero no termina allí. De hecho, hay otro problema. Se descubre que algunas de las preguntas realizadas a Alyssa por los investigadores mientras era todavía menor de edad no habían estado correctas, lo que significaba que su confesión no era más válida. Having the confession suppressed was a huge blow. This was a clear first-degree murder case. Pero esto no había sido suficiente para mantener a Alyssa fuera de prisión. Al final, aceptó el delito y fue declarada culpable de homicidio de segundo grado. Y mientras estaba en tribunales, rindió una declaración a la familia de Elizabeth. Solo quiero decir que lamento que esto haya sucedido. Lo siento tanto.
Si pudiera dar mi vida para traerla de vuelta, lo haría. Pero esto no conmovió ni al juez ni al jurado. La sentencia fue cadena perpetua. Aunque, para la madre de Elizabeth, esto no era la verdadera justicia. It's not fair. She shouldn't be sitting in prison. She should die too. I don't care how old she was. Age didn't have anything to do with it. There's no rehabilitation for her. Y este fue el caso de la pequeña Elizabeth Olten. ¿Tú qué cosa piensas al respecto? Y sobre todo, ¿cómo hubieras reaccionado si hubieras sido su madre? Házmelo saber con un comentario. Y no olvides darle like al vídeo si te ha gustado. Yo por ahora te saludo, pero nos vemos próximamente con un nuevo video. Chao.